tardes a todos. A nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y de la Subdirección de Investigación Aplicada de nuestra agencia, queremos darles la más cordial bienvenida a todas y a todos los que en esta tarde, en esta actividad tan calurosa, hemos organizado para ustedes para la difusión del concurso de Investigación Tecnológica IT 2023. Antes de comenzar, quería hacerles algún comentario sobre la estructura con la que vamos a trabajar esta tarde. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida de Consuelo Bruno, que es la jefa del Departamento de Proyectos de Investigación Aplicada. Luego vamos a seguir con la presentación de este instrumento a cargo de Consuelo y de Paula Zambrano, encargada de la Unidad de Proyectos de Desafíos Públicos de esa subdirección. En el apoyo a las preguntas que ustedes formulen, porque en el chat les vamos a dejar una dirección, un link para que ustedes hagan preguntas, van a estar Nicole Rojas, Alejandra Machuca, Pamela Reyes y Francisco Vargas, todos del equipo de esta subdirección. Bueno, para comenzar, quiero recordarles que esta actividad va a ser grabada justamente para ponerla a disposición de todos ustedes. Vamos a pedirles que por el momento mantengan sus micrófonos silenciados y los vamos a invitar a formular sus dudas o consultas al chat de este Zoom, para después hacemos un consolidado de esas preguntas y se las formulamos a los encargados del concurso. Quiero contarles también que hacia el final de la conversación de hoy día, les voy a pedir que completen una encuesta sobre justamente el carácter de este taller. Queremos ir mejorando estas conversaciones y hacerlas más eficientes para cada uno de ustedes que está postulando a este instrumento. Así que, sin otro particular, como dicen, vamos a darle la palabra a Consuelo Bruno. Adelante, Consuelo, bienvenida. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar hoy día con nosotros. Estamos entusiastas por la gran convocatoria de esta actividad y por la apertura de la convocatoria Investigación Tecnológica 2023 que nos convoca hoy día, porque es primera instancia en que modificamos el calendario de trabajo para este concurso, con una convocatoria que se abre ahora en diciembre, se abrió en realidad a finales de noviembre, y que va a permanecer abierta hasta abril, entendiendo que para este concurso, ¿cierto?, en el que se requiere participación de entidades socias aportantes, es importante que la negociación con esos socios ocurra en un momento de la planificación presupuestaria del año siguiente en esas mismas instituciones, y por lo tanto es importante tratar de hacer coincidir los astros para que las negociaciones con estos socios sean un poquito más fáciles, y dando un espacio suficiente para que efectivamente puedan concretar esos apoyos y puedan presentar vuestros proyectos de la mejor manera a este concurso. Tenemos además tremendos desafíos en esta convocatoria. Se nos ha más que duplicado el presupuesto disponible para proyectos a adjudicar, así que la invitación es que puedan ayudar a difundir también el instrumento con colegas y conocidos que crean que tienen soluciones en etapas avanzadas de desarrollo y que puedan coincidir con lo que se espera. Vamos a revisar son los objetivos del instrumento. Así que los invito a que nos acompañen. Le paso la palabra a Paula para que pueda contarnos el detalle de la convocatoria, y por supuesto quedamos más que disponibles y dispuestos a resolver todas las dudas que surjan hoy día, así como a lo largo de la convocatoria en los plazos de postulación. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto tenerlos acá en este día muy caluroso, mucho calor. Así que vamos a aprovechar de dar a conocer todos los detalles de esta nueva convocatoria. Voy a compartir una presentación. Voy a ajustarla. Ya, ahí está.
Muy bien. Ok, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a mostrar esta nueva convocatoria que tenemos abierta desde la Subdirección de Investigación Aplicada para el concurso de Investigación Tecnológica 2023. No se asusten, ya tal como dijo Consuelo, este concurso, este año de INTE no tuvimos con presupuesto 2022, pero sí, ¿no es cierto?, como lo acaba de explicar, este presupuesto del 2023. Muy bien, un poco de contexto general, ya dado que estamos dentro, cuál es nuestra misión como la Subdirección de Investigación Aplicada. En forma general, nuestra misión es impulsar la creación, ¿no es cierto?, la difusión y la transferencia de conocimiento y de capacidades científicas tecnológicas. Esto, obviamente, con una estrecha colaboración y vinculación con las empresas, con emprendedores, con la sociedad civil, el Estado y la academia, por supuesto, a través de la gestión de programas y instrumentos de innovación aplicada e innovación. Muy bien, dado ya el contexto, ¿no es cierto?, de la misión de nuestra subdirección, voy a dar aquí a conocer, o más bien a repasar un poco todos los instrumentos que tenemos ahora como subdirección. Hemos ido creciendo con el tiempo, a lo largo de estos 2 años, tenemos nuevos instrumentos. Por ejemplo, todo lo que es la investigación, tenemos el IDEA I+D, que ya hace muy poquito cerramos la postulación para el 2023, el 24 de noviembre, investigación tecnológica, que es un instrumento que estamos viendo hoy en día, y la línea temática también del IDEA. En todo hay una segunda línea, ¿no es cierto?, que todo lo que tiene que ver con emprendimiento, ¿cierto?, y transferencia tecnológica, que tenemos el BIU, que es la valorización de la investigación en la universidad, los Startup Ciencia, que hace poquito tenemos, ¿cierto?, todos estos proyectos de empresas base científica tecnológica, los hubs de transferencias, la tesis en la industria y la inserción en la industria. Y una tercera línea que la podríamos certificar, ¿no es cierto?, que es más para un público ya más público, que son los desafíos de innovación abierta de interés público, el NAM, que es el desafío global, longevidad saludable, con un convenio, ¿no es cierto?, de la Academia Nacional de Estados Unidos, y finalmente FONIS, un concurso ya antiguo de Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, con también un convenio que tenemos con MINSA, que apunta acá a ver todas las políticas públicas en temas de salud. Muy bien, ya dado como un contexto de todos los instrumentos que tenemos como subdirección, es hora de hablar y enfocarnos a lo que nos convoca, que es el instrumento. El objetivo general, ¿no es cierto?, tal como lo mencioné ahí, es desarrollar y validar soluciones de base científica tecnológica que requieren etapas de escalamiento para alcanzar tecnología a nivel de madurez avanzada para su aplicación en el mercado, ¿ya? Ese es el foco que queremos darle a este instrumento. Los objetivos específicos son muy simples, son 3. Uno es desarrollar esas actividades para lograr esa validación técnica de los prototipos y poder, ¿no es cierto?, poder avanzar un escalón más en la validación de esa tecnología. Todo lo que es el diseño, el desarrollo de la tecnología, los negocios, la comercialización del estado madurez, también queremos que nos muestre cuál es la estrategia, cómo lo van a hacer ahora, cómo lo tienen pensado en el futuro, ¿cierto? Y finalmente generar estas tecnologías sean protegibles por los distintos mecanismos de propiedad intelectual que existen y en los casos que sean pertinentes, dependiendo del tipo de proyecto. Muy bien, la convocatoria, tal como ya lo hemos mencionado, abrió el 29 de noviembre, cierra el 18 de abril del 2023. Las líneas de financiamiento están disponibles para todas las áreas de la ciencia, ¿no es cierto? No solo las tradicionales que estamos acostumbrados a ver, alimentos, agropecuarias, forestal, manufactura, construcción, minería, energía, agua, sino que también en las áreas que son un poco más del área social, ¿no es cierto? Tenemos educación, tenemos turismo, logística, transporte, comercio, y, ¿por qué no?, industrias creativas. Creo que también en este momento podemos ser un gran aporte para avanzar en este tipo de tecnología. Para esta convocatoria nosotros tenemos, y ustedes se pueden clasificar en la plataforma de postulación, con 2 tipos de proyectos. Proyectos que son precompetitivos y proyectos que van en el ámbito del interés público.
Las definiciones son distintas, pero van con el mismo objetivo, digamos, para distintos públicos. Los proyectos precompetitivos, ¿no es cierto? Lo que nosotros esperamos es generar innovaciones de productos, procesos, servicios, en realidad en ambos tipos de proyectos, pero con impacto en el mercado, y que puedan llegar a ser transferidos y posteriormente comercializados, ¿cierto? En mercado de tecnología, servicios, bienes de inversión, intermedios o finales. Los proyectos de interés público, que también tenemos como objetivo generar nuevas tecnologías o avanzar en las tecnologías que ya tienen cierta madurez, están orientadas al desarrollo de tecnología, conocimiento e innovación, pero acá el foco, ¿no es cierto?, es para resolver problemas propuestos por entidades públicas o generalmente la sociedad civil. Tiene otro propósito, también tecnologías, pero con otro público. Muy bien, una vez explicados los tipos de proyectos que tenemos, y que no es menor, y esto es transversal, ¿no es cierto?, para ambos tipos de proyectos, la estructura y las entidades que pueden participar son instituciones beneficiarias, deben tener una institución beneficiaria, mínimo uno, ¿no es cierto?, y también pueden haber más instituciones beneficiarias, que le llamamos instituciones beneficiarias secundarias. La institución beneficiaria principal, ¿no es cierto?, son personas jurídicas sin fines de lucro, por lo general, ¿no es cierto?, centros tecnológicos, institutos, universidades, pero que tengan dentro de su estatuto, ¿no es cierto?, todo el tema que es innovación, que hacen tecnologías para la innovación. Estas instituciones beneficiarias tienen que ser entidades elegibles, ¿ya?, para poder recibir subsidios de ANID o de la Subdirección de Investigación Aplicada. Estas ustedes las van a poder identificar dentro de la plataforma de postulación. Tenemos un listado y también en la página web están el listado de las entidades elegibles donde ustedes pueden revisar si su institución pertenece. En caso que no, en caso que ustedes vean que su institución no está en ese listado, recuerden que tienen 30 días hábiles, o sea, desde que abrió la convocatoria el 29 de noviembre hasta el 29 de diciembre, para que puedan realizar todo el trámite pertinente y que su institución pueda ser elegible, ¿ya? Estas instituciones, ¿no es cierto?, como les dije, pueden venir acompañados con beneficiarias secundarias. Estas beneficiarias secundarias deben recibir al menos el 20% del subsidio solicitado. El subsidio solicitado para este año son 212 millones el máximo. Tuvimos un reajuste ahí. Hay la primera diferencia que tenemos con las bases del IT 2021, ¿ya? Pero a la vez también necesitamos que esas instituciones beneficiarias, ya sea una institución o varias, en conjunto, hagan un cofinanciamiento, ¿no es cierto?, un aporte de un 15% dado al monto que ustedes van a solicitar a la MIR. De esos 212 millones, el 15% ustedes tienen que dar en aporte. A la vez también es primordial y se exigen que los proyectos deben tener una asociada, ¿ya? Una asociada mínimo, una asociada y máximo 3. Esto también es un cambio que realizamos en las bases del IT 22. Exigíamos 2 entidades asociadas, ya sabemos, dado lo difícil que es lograr los compromisos con las empresas, con las instituciones, hemos, ¿no es cierto?, esa restricción disminuido. Las asociadas, el objetivo de tener es darle de pertinencia al proyecto, ¿no es cierto?, complementar las capacidades críticas que puedan tener las instituciones beneficiarias, ¿cierto?, y que pueden ser un aporte para el proyecto. En general, la mayoría de las veces son las receptoras de la tecnología y son las que hacen el escalamiento, las transferencias, ¿cierto?, o masificación. También aquí hay un detalle, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes vayan a clasificarse, tal como lo había mencionado anteriormente, sean proyectos precompetitivos o de interés público, la figura un poco cambia. Los precompetitivos nosotros exigimos la asociada, mínimo 1, y en el caso de proyectos de interés público son los mandantes, ¿ya? En caso que vengan con una sola asociada, esa asociada va a cumplir el rol del mandante. El mandante en este caso también, al igual que la asociada, mínimo 1, máximo 3, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de tener esta figura de mandante, ¿no es cierto? Es de relevar la importancia de la problemática que ustedes están planteando en el proyecto, ¿no es cierto? Y también que ese mandante pueda, ¿no es cierto?, aplicar los resultados y los beneficios a los destinatarios finales. Por lo general, estos mandantes son personas públicas, superintendentes, ministerios, ya, hospitales, que finalmente puedan ellos implementar lo que ustedes están generando.
Estas dos entidades, o estas dos asociadas o mandantes, ellos están obligados, ¿no es cierto?, a cofinanciar el 30%, ¿no es cierto?, del subsidio que ustedes están solicitando. Pueden ser una o dos asociadas, ellos se pueden ver repartir, ¿no es cierto?, el porcentaje que van a aportar, pero todas las asociadas, incluyendo el mandante, en el caso si es un proyecto de interés público, deben aportar. El tipo de aporte es distinto, dependiendo, ¿no es cierto?, de la clasificación de los proyectos. Si es un proyecto competitivo, los aportes tienen que ser incrementales. ¿A qué nos referimos con aportes incrementales? Los aportes incrementales son aportes que ustedes hacen nuevos al proyecto, me refiero, equipamiento o personas que van a contratar exclusivamente para la ejecución del proyecto, ¿ya? Y para el caso de que ustedes postulen a proyectos de interés público, estos aportes pueden ser incrementales o no incrementales. Los aportes no incrementales pueden ser aportes valorizados, ¿no es cierto?, recursos humanos que ya existían antes en las instituciones o equipos que ya existían antes y que los van, ¿no es cierto?, a utilizar en la ejecución del proyecto. Y por último, existe una nueva participación o entidad, que también es nuevo en las bases del IT 2023, que es la colaboradora. Esto es súper opcional, creemos que es un aporte, ¿no es cierto? Aporta el know-how, puede tener un know-how y capacidades que le pueden aportar, pero no se exigen aporte y no firma convenio, ¿ya? Bueno, esa es como la estructura que tenemos actualmente en las bases. Muy bien, ¿qué podemos financiar con el subsidio que nos da NIF? Gastos en personal, equipamiento, infraestructura inmobiliario, gastos de operación. Estos gastos de operación pueden ser fusibles, software, subcontratos, pasajes, viáticos, gastos en general. Y los gastos de administración indirecta. En especial vamos a dar aquí un énfasis, una explicación en lo que son en gasto en personal. Tenemos tres líneas más o menos. Una son los honorarios, que son personas contratadas con posterioridad al inicio del proyecto para las actividades puntuales, ¿ya? Yo contrato a personas que necesito específicos para poder lograr la ejecución del proyecto. Lo otro es las remuneraciones, que son personal contratado también con posterioridad al inicio del proyecto y con dedicación exclusiva. Y existe una tercera, ¿no es cierto?, clasificación, que son de personas ya preexistentes, que ya existen, ¿ya? Ahí tenemos distintas categorías. La única condición es que el sueldo bruto de esa persona preexistente tiene que ser menor o igual a 2.500.000. Ahí dependiendo, ¿no es cierto?, de la disponibilidad, del profesional o de lo que se requiere en el proyecto, puede tener una jornada completa, con 180 horas mensuales, una remuneración tope, o parcial, ¿no es cierto?, entre 90 y 179, se puede hacer un proporcional, dependiendo de la hora de dedicación, y si ese profesional tiene menos de 90 horas por mes, no se podría cargar esto al subsidio. También existe otro tipo de financiamiento para personal preexistente, ¿no es cierto?, que es del pago adicional o los incentivos, como le llamábamos antiguamente, a sueldo base para personal preexistente. El requisito es que tiene que tener una dedicación mínima de 36 horas mensuales y el máximo a pagar son 500.000 pesos por persona mensual. Muy bien. Eso es en respecto a lo que yo puedo, ¿no es cierto?, financiar con los recursos de NIF. Vamos a la formulación de los proyectos. El contenido, digamos, del formulario de postulación que ustedes se van a encontrar en la plataforma, ¿no es cierto?, la verdad no ha cambiado mucho, se mantienen los tres capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, los porcentajes también de ponderación tampoco han cambiado, el capítulo que es más ponderante o el más importante son los resultados previos y contenido científico-tecnológico, luego viene la estrategia de desarrollo, transferencia, impacto, economía y social. Quizás ese capítulo 2 el que ha sufrido unas pequeñas modificaciones en algunas preguntas, ¿ya? Y por lo cual aquí hay que tener mucho cuidado de tratar de utilizar los formularios de postulación que están en la página web.
¿ya? Y por último, el tercer capítulo, y también no menos importante, que son las capacidades científicas, tecnológicas y de gestión. Lo que es respecto al capítulo 1, ¿no es cierto?, el más preponderante, el más importante, vamos a solicitar acá que ustedes desarrollen sus resultados previos. Recuerden que para poder ingresar acá a este concurso, digamos, a esta convocatoria, ustedes ya deben tener algún nivel de validación con el proyecto, los resultados que se requieren, ¿ya? Por eso necesitamos que en este capítulo vayan desarrollando. Estas validaciones pueden ser acreditadas a través de documentación técnica, pueden ser respaldadas en la postulación, pueden incorporar documentos técnicos, páginas web, o subir anexos que expliquen y demuestren el nivel de avance que ustedes tienen. El TRL4, que eso está en el anexo de las bases, equivale a una validación en laboratorio, ¿ya? También deben desarrollar la relevancia del problema y el estado del arte. Aquí también necesitamos que nos describan, ¿no es cierto?, la solución propuesta y indicando el nivel que van a lograr, ojalá al final del proyecto. La idea es ir avanzando en el nivel de tecnología y de madurez, ¿ya? Cada uno ahí ve el nivel que avance, depende, ¿cierto?, del desarrollo y el proyecto que sea. Las hipótesis, muy importante, mencionar los componentes de investigación, obviamente ojalá tener los objetivos generales, específicos, las metodologías de investigación y desarrollo, los resultados comprometidos, nosotros exigimos los resultados de producción, mínimo 2, ¿ya? Y la planificación de actividad, la carta Gantt. Queremos saber cómo ustedes se van planificando alrededor de estos 2 años, que es el máximo, ¿cierto? Puede ser menos, cómo van a poder ir realizando y finalizando esos resultados de esos proyectos. Tipos de resultados. En esta convocatoria tenemos solo los resultados de producción, ya de productos, procesos, de servicios. Mínimo 1, ya, esos son obligatorios, esos deben estar identificados en la propuesta. Otros resultados deseables y que por supuesto le dan mucho más valor y relevancia a la propuesta son los de transferencia, todo lo que tiene que ver con licenciamiento, las unidades de negocio, las alianzas estratégicas que pueden realizar, los paquetes tecnológicos, producción científica, muy importante, los eventos, las publicaciones, las tesis, ¿no es cierto?, todo lo que es el desarrollo del capital humano avanzado, la cooperación internacional, son nuevos proyectos, la formación de capacidades también, aquí de los profesionales, las redes que pueden formar, las nuevas capacitaciones, el nuevo capital humano que pueden tener nuevo con este proyecto, y todo lo que tiene que ver con la protección intelectual, sea patente, marca, derecho a autor, obtener el secreto industrial. Eso no son obligatorios, pero son deseables, ¿ya? Finalmente, en el capítulo 2, tenemos la estrategia de desarrollo, transferencia tecnológica, el impacto económico-social. Aquí necesitamos que ustedes, ¿no es cierto?, desarrollen cuál va a ser el producto, proceso, servicio que van a hacer. Tiene que ser bien detallado en la identificación, el servicio final, lo que se deriva, ¿no es cierto?, en el resultado, la identificación y caracterización de los usuarios, no solo el final, sino que también muchas veces siempre pensamos en la solución final de nuestra propuesta, pero puede haber una solución intermedia, quizás sea la más adecuada para estos 2 años. Hay tecnologías que no se alcanzan a desarrollar en 2 años, necesitan mayor madurez, pero necesitamos que ustedes la identifiquen, ¿ya? Lo mismo que las etapas futuras y los tiempos esperados para la comercialización. Sabemos que a lo mejor en 2 años de desarrollo no es suficiente, que necesitan quizás después escalar a otro tipo de instrumentos para poder llegar, ¿no es cierto?, a la solución que desean. El mercado potencial o población objetivo, y muy importante la estrategia de desarrollo y negociación o masificación, sobre todo esto para los proyectos de interés público. Por último, y no menos importante, muy relevante también, son las capacidades científicas, tecnológicas de gestión. Aquí es muy importante que ustedes mencionen el presupuesto, detallen el presupuesto, ¿no es cierto?, la definición detallada de los cargos y las funciones de todo el equipo. Ya recuerden que aquí no solo vamos a revisar los currículos vitales personales de cada uno, aquí vamos a evaluar un equipo que ojalá sea multidisciplinario, que le dé más valor, ¿no es cierto?, y enriquezca más la propuesta, ¿no es cierto?, y también el aporte a la formación de capital humano avanzado, en posgrado, o también las capacidades nuevas de profesionales que pueden también aportar y dejar.
Y no menor, también acá hay algo nuevo que no estaba, digamos, en el formulario del ITE 2021, que fue la última convocatoria de este concurso, es que en el marco, ¿no es cierto?, de la política de promoción de igualdad de género de la ANIF, que ya viene impulsando hace unos años, desde el 2017, ustedes deben incorporar los elementos de paridad de género, ¿ya?, en la conformación de sus equipos, no solo equipos que sean solo del género femenino o masculino, sino más bien una integración. Sabemos que hay áreas que son muy masculinizadas u otras que son muy de puras mujeres. La idea es que puedan integrar distintos géneros en sus equipos, ¿ya? Así también no solo en los equipos de trabajo, sino también en las metodologías de investigación, poder ampliar ese círculo. Muy bien, aquí le doy la palabra y el pase a Consuelo. Gracias, Paula. Para que revisemos las distintas etapas del proceso de revisión de las propuestas que se postulen a la convocatoria, existe primero una etapa que es la que llamamos admisibilidad, en la que al momento del cierre de la convocatoria se revisan los requisitos mínimos que están descritos en las bases y que habilitan al proyecto en el fondo para poder obtener el subsidiabilidad. En verdad es una etapa que ocurre en paralelo. Los proyectos avanzan a la evaluación, donde se asignan los proyectos a los comités de área. Ustedes en la postulación se van a tener que clasificar en distintas áreas, que son las que presentó Paula en un principio, pero es posible que nosotros para el proceso de evaluación hagamos cierta redistribución de esta clasificación en función de los grupos de expertos que representan mayor cercanía con la temática del proyecto, de acuerdo a cómo nosotros organizamos el trabajo de la evaluación. No necesariamente cambie la perspectiva de la mirada del proyecto de acuerdo a lo que ustedes plantearon. Terminado el proceso de evaluación, se genera en el fondo una evaluación consenso en el panel de evaluación con la nota final, y se generan las listas consolidadas de proyectos según el puntaje de evaluación, para avanzar a la etapa de adjudicación, que ya es la formalización de este ranking de propuestas a aprobar con la resolución. La siguiente. Para los requisitos de admisibilidad les dejamos aquí una lista que es como un checklist de los requisitos que tienen que cumplir los proyectos. Primero, ser postulados por una institución elegible. En la página web y en toda la plataforma de postulación está la lista de entidades elegibles para este concurso, y en las bases está descrito el proceso para poder presentar toda la documentación que se requiere en caso de que su institución no esté en esta lista y que por lo tanto esté postulando a ser reconocida como institución elegible. Así que pueden revisar toda la documentación descrita en las bases en ese caso. Luego el proyecto es revisado en función de la completitud de su presentación para cumplir con los formularios que corresponden al concurso vigente en el fondo, entregar toda la información requerida en los distintos capítulos de la postulación, ¿cierto? En el formulario de postulación propiamente tal, considerar como monto máximo de subsidio los 212 millones de pesos, y en caso de presentarse con más de una entidad beneficiaria, se tiene que cumplir el que cada una de las beneficiarias secundarias reciba al menos el 20% del subsidio total solicitado a NIF. Y eso es la distribución del subsidio entre todas las beneficiarias. Debe considerar además la duración máxima de 24 meses para la ejecución del proyecto y hacer el aporte de la institución beneficiaria requisito mínimo del 15% del monto solicitado como subsidio. Y acá este 15% es el total de los aportes de todas las beneficiarias. Es decir, lo que buscamos es que en proyectos donde haya más de una beneficiaria pueda haber una ayuda en el fondo de las beneficiarias más grandes para poder apoyar a las beneficiarias más pequeñas en la realización de estos aportes, e ir generando en el fondo
capacidades en las beneficiarias, por ejemplo, de regiones rezagadas o entidades que son nuevas en este tipo de instrumento, para que puedan ir consolidándose, construyendo equipos de investigación en líneas de investigación aplicada. El apoyo de la institución beneficiaria tiene que venir respaldado por una carta de compromiso, con los formatos que corresponden al concurso. Ahí súper importante para aquellos que están repostulando su proyecto, que verifiquen en el fondo y revaliden todas las cartas para el concurso que corresponde. Y esta carta debe validar también el aporte, este mínimo del 15% que se compromete en plataforma. Y aquí es muy importante que verifiquen que los números correspondan, porque no es raro, de hecho es bastante común, que los números no calzan y el proyecto queda fuera de bases por no corresponder los valores de la carta con la plataforma. Se exige, por otro lado, al menos una entidad asociada o mandante mínimo con un máximo de 3, que sean pertinentes al proyecto y que realicen este aporte del 30% del monto solicitado como subsidio anual. Las reglas del tipo de aporte, ¿cierto?, dependen de si el proyecto es precompetitivo o interés público, como explicaba Paula. En el caso de proyectos precompetitivos, el aporte tiene que ser incremental, y en el caso de proyectos de interés público podría ser no incremental. Nuevamente, el apoyo de estas entidades asociadas tiene que ser respaldado por una carta de compromiso, una carta por cada una de ellas, estableciendo el monto de los aportes. Aquí acuérdense, cada socia debe realizar aportes. Cada carta debe respaldar el aporte que está comprometido en plataforma de postulación. Así que nuevamente, mucha atención a los números que se ingresan en plataforma de postulación con los que se ingresa en lo respaldado en las cartas, ¿no? Se les va a pedir además una declaración jurada simple de duplicidad, donde en el fondo el director declara que el proyecto que está siendo presentado a esta convocatoria no está siendo ejecutado ya con fondos de algún otro instrumento público o privado. Una declaración jurada simple del director y del director alterno, donde se declara la relación de estas dos personas con las entidades socias, en cuanto a ser gerente, miembros de directorio, socio, etcétera, ya que existe un impedimento para tomar el rol de director o director alterno en caso de existir esa relación. Y finalmente, un equipo de investigación constituido por al menos 3 personas, que considera el director alterno y un investigador. Estas 3 personas tienen que estar ingresadas en plataforma. Mil perdones, seguimos. Les decía entonces que los proyectos son asignados a los paneles de evaluación que recogen los comentarios de la revisión de los proyectos y son finalmente revisados en lo que nosotros llamamos los comités de áreas, que constituyen grupos de expertos en las distintas temáticas que consensúan finalmente la evaluación general del proyecto con su nota final. Para que un proyecto sea propuesto para adjudicar en esta convocatoria, tiene que cumplir dos reglas mínimas, que el capítulo 1, es decir, el contenido científico-tecnológico, tenga una nota mayor o igual a 3, y por otro lado, que el ponderado de los 3 capítulos tenga una nota mayor o igual a 3. Si las dos reglas se constituyen, el proyecto puede ser recomendado para su adjudicación, si no, queda como rechazado. La siguiente, Paula. En esta convocatoria tenemos además una novedad, que es primera vez que se implementa en los instrumentos de la Subdirección de Investigación Aplicada. Todavía no, Paula. Se define una asignación presupuestaria para las 5 macrozonas definidas por el Ministerio de Ciencia. En este caso, las bases establecen que cada macrozona va a tener un presupuesto asignado del 10% del presupuesto total. Por lo tanto, al tener 5 macrozonas,
tenemos que la mitad del presupuesto se reparte entre la macrozona norte, la macrozona centro, la macrozona centro-sur, la macrozona sur y la macrozona austral, quedando por lo tanto un 50% para lo que llamamos la lista general, que considera todos los proyectos postulados desde la región metropolitana y los que pudieran no adjudicarse en las listas macrozonas. Para explicar un poquito más cómo va a funcionar este mecanismo, ahora sí, Paula, la siguiente. Cuando se cierra el proceso de postulación, cada proyecto va a ser asignado a las listas de macrozona, en función de la sede de la institución beneficiaria que se identifique en la postulación. Por ejemplo, Universidad San Sebastián, que tiene múltiples sedes a lo largo del país, va a tener que identificar que el equipo de investigación que ejecuta ese proyecto corresponde a la sede Concepción. Y por lo tanto va a clasificar su proyecto como origen sede Concepción, y por lo tanto, al construir estas listas, ese proyecto va a quedar clasificado en la lista de la macrozona centro-sur. Así, todos los proyectos se van a asignar, por supuesto que los que vengan postulados desde la región metropolitana van a pasar a construir en lo que vamos a llamar el listado general. La siguiente, Paula, avanzamos en el proceso de evaluación. Terminando la evaluación, entonces empezamos a construir el ranking. La primera acción va a ser construir los rankings de adjudicación por cada macrozona. Dentro de estas listas que construimos en el origen, vamos a ordenar los proyectos por nota, de mayor a menor, y la siguiente, vamos a empezar entonces a asignar los recursos reservados para cada macrozona. Entonces, por ejemplo, la macrozona norte va a tener su lista de proyectos postulados desde instituciones de la macrozona norte, como institución beneficiaria principal. Y voy a asignar presupuesto hasta que se agote este presupuesto reservado. En el caso que la macrozona tenga más proyectos sugeridos a aprobar de lo que el presupuesto reservado permita financiar, esos proyectos se van a mover a la lista general. Y así por cada macrozona yo voy a generar listados de adjudicación y todos los proyectos que no se alcancen a financiar se van a mover al listado general. Del mismo modo, yo podría tener una macrozona con muy poquitos proyectos sugeridos para aprobar y que por lo tanto sobre presupuesto de este presupuesto del 10% reservado. Por lo tanto, ese presupuesto también se va a mover a financiar el listado general. Resolviendo las propuestas de adjudicación para cada macrozona, voy a empezar entonces a construir el listado general, ordenando todos los proyectos que quedaron por su nota y asignando los recursos que tengo disponibles. Espero que se entienda. La siguiente, Paula. Aquí te devuelvo el pase. Muchas gracias, Consuelo, por explicar esta nueva bonificación que tenemos, y yo creo que es muy importante para el concurso y ver el tema de la banca. Aquí voy a hacer como un repaso, un resumen, un recordatorio de los principales cambios que hemos realizado desde la convocatoria de IT 2021, que fue la última. Este año no tuvimos, dado los ajustes en el calendario. Y primero, principalmente empezar con las entidades participantes. La beneficiaria secundaria, ¿ya? Esto es relativamente nuevo para este concurso, ¿no es cierto? Incorporar estas entidades elegibles que complementen las capacidades de la beneficiaria participar, y como ya lo mencionó en la admisibilidad, Consuelo, deben destinar al menos el 20% del subsidio solicitado en él, a cada una de las beneficiarias secundarias. Acuérdense que aquí queremos que todas puedan tener subsidio, ¿ya? Y que equiparar más o menos los presupuestos. La sociedad obligatoria, ¿no es cierto?, es obligatoria en el caso de, dependiendo del tipo de proyecto, se hace asociada, ¿no es cierto?, para el competitivo, o mandante para el caso de interés público, mínimo 1 y máximo 3, esto también es un cambio. Antes teníamos
mínimo 2, ¿ya? Y todas las entidades asociadas, volvemos a repetir, deben hacer aporte al proyecto. No reciben subsidio ANIC, recuerdo que solo aportan, ¿ya? De valor incremental o no incremental, dependiendo del tipo de proyecto. Y la figura de la colaboradora, que es opcional, es algo nuevo, ¿no es cierto? Que son las entidades que ponen a disposición capacidades, know-how, para poder facilitar la ejecución del proyecto. Necesitamos y requerimos presentar una carta de compromiso y no reciben también subsidio de ANIC. Otros cambios, bueno, el financiamiento, el subsidio, tenemos, ¿cierto? Se incrementó, tuvo un reajuste, un monto máximo ahora de 212 millones de pesos, antes teníamos 200 millones de pesos destinados para este concurso. Personal participante también tenemos un cambio, exigíamos en las bases del IT 2021 de investigador en PhD con 5 años mínimo, ahora eso no es requisito, la inclusión de al menos un PhD con antigüedad máxima de 5 años y con una dedicación de 90 horas. Sí es importante tener investigadores con PhD, eso le da otro valor a la propuesta, pero ya no es un requisito ni es una obligación. ¿Ya? Eso es muy importante aclarar. Otros cambios que también hemos incorporado en gasto en personal o operaciones, uno es el incentivo a la movilidad de investigadores a regiones. Queremos, ¿no es cierto?, fortalecer las regiones, sobre todo en las más australes, las que tienen muchas personas no tienen todas las capacidades de investigadores, ¿no es cierto?, en esta zona. Queremos incentivar esa movilidad desde la región metropolitana o más central a las distintas regiones del país. Entonces se incorpora este gasto de instalación y movilización a regiones para investigadores efectuado dentro de los primeros 6 meses de ejecución del proyecto, con un presupuesto de hasta 3 millones de pesos. El gasto en personal, eliminamos el tope de 60% en personal, eso es lo que teníamos en la base del IT 2021. En los gastos de administración superior se hizo un aumento, antes teníamos un 12%, ahora tenemos un 15% en los gastos de administración indirecto, y en el proceso de evaluación, ¿no es cierto?, y adjudicación, como ya lo mencioné Consuelo, los proyectos serán sugeridos a adjudicar si ambos criterios, ¿no es cierto?, se cumplen. Tienen nota igual o superior en el capítulo 1, el más importante, 3, ¿no es cierto?, y el ponderado de los capítulos 1 y 3 igual o mayor a 3, ¿ya? Pudiendo, en algunos casos, incluso tener un capítulo rojo, una nota menor que 3 en el capítulo 2 o 3, pero si el ponderado se da un 3, podrían quedar adjudicados. Y algo nuevo que estamos incorporando, también lo incorporamos en las bases de la idea, es la bonificación de la nota final para una inclusión de una directora, ¿cierto? Si una directora mujer va en el cargo como directora principal, hay una bonificación del 0,2% en la nota final para proyectos que estén sugeridos para adjudicar. Muy bien, recordar nomás, pónganse a preparar, a buscar los socios, dejamos ahí el link disponible para que puedan realizar sus postulaciones. Recuerden la fecha de cierre de la postulación, 18 de 4. No dejen los proyectos a última hora. Tenemos muchos problemas después cuando todos empiezan a postular a la misma hora, se cae el internet, todo falla. Háganlo con tiempo, es la recomendación. Y más que nada, todos los canales de consultas. Acá está el link del sistema de postulación, el portal de investigador, muy importante que ustedes lo mantengan actualizado, y todas las consultas que tengan la pueden realizar, ¿no es cierto?, en la mesa de ayuda NIC. Por favor, hagan todas las consultas que sean necesarias, y además mencionar que en breve también vamos a anunciar otros talleres de postulación, vamos a realizar otros más, vamos a hacer talleres de solo consultas para que puedan clarificar todas las dudas. Así que dejo de compartir. Y ahora el espacio a las consultas. Muchas gracias, Paula. Bueno, les pedimos las disculpas correspondientes por estos problemas técnicos que estamos sufriendo. Debe tener que ver con la señal nuestra en el centro. Somos 210 personas, no es un número menor. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas en torno a esta convocatoria, que, como les recordaba Paula, vence el 18 de abril a las 5 de la tarde. Vamos a ir con las preguntas entonces.
La primera pregunta era de Scarlett y la va a contestar Francisco Vargas. La pregunta es si una institución puede postular a más de un proyecto, Francisco. Hola, Scarlett. Sí, siempre y cuando acuérdense que las beneficiarias sean elegibles para postular. No hay restricción de postulación por institución beneficiaria. Perfecto. Una segunda pregunta de Fanny Peterman y Blanca Ursúa. La va a responder Consuelo y dice si es posible trabajar con una empresa o industria extranjera en la formulación de un proyecto. Sí, no hay problema. De hecho, el mismo proyecto podría ser incluso ser postulado escrito en idioma inglés. Y en ese caso, a nosotros se nos abren las puertas para poder usar evaluadores internacionales también para su revisión. Pero respecto a la participación de empresas extranjeras, no hay ningún impedimento. Solo tienen que tener claro que de ser adjudicado el proyecto, va a tener que trabajar en colaboración con esa empresa y que por lo tanto va a tener que enfrentar las problemáticas que significan tener un socio que no esté cercano físicamente para las reuniones, etcétera, con todas las ventajas también que podría significar tener un socio de otra envergadura, ¿cierto? En el caso de una gran institución extranjera. Los plazos que van a tener para firmar los convenios con esos socios están establecidos y son fijos, y da lo mismo si esa empresa es nacional o extranjera. Y va a ser responsabilidad en el fondo de la beneficiaria poder gestionar un convenio en el idioma que corresponda a esa entidad extranjera, probablemente terminará siendo en inglés, pero son como detalles que hay que tener presente al tomar esa decisión, pero no hay ningún impedimento. Vale, Consuelo, muchas gracias. Diana Conte pregunta, y en la misma línea, dice, ¿puede un director postular a un proyecto precompetitivo y a otro de interés público? Francisco nos responde. ¿Puede postular? Sí. El tema es que no se va a poder adjudicar los dos proyectos. Recuerden que en las bases está escrito que si un director llegara a entrar con más de un proyecto, 2 o 3 proyectos adjudicados, se va a dejar sin adjudicación los que sean del director y se va a adjudicar solo el de la mejor nota. Por lo tanto, los otros proyectos no se van a adjudicar automáticamente. Ojo que esa cláusula aplica a la dupla, la dupla, director alterno. exactamente. Y el juego de dupla. Okay. Es decir, si un director va como alterno en otro y viceversa, exacto, también aplica esa cláusula. Gracias, Consuelo. Vale. María José Contreras y Victoria Villarruel nos preguntan, ¿el director puede ser director alterno de otro FONDEF y viceversa? Sí, a ver, sacando lo que dijimos recién, de que en el mismo concurso un director y un director alterno no van a poder adjudicar más de un proyecto, pero si ya tienen uno en ejecución, no hay problema. Eso para que quede claro, por favor. Cuando cumplan con la dedicación horaria que nos permite ejecutar los dos proyectos en paralelo. En ambos proyectos. Ok. María José nos formula de nuevo otra consulta. Y yo creo que también es para Consuelo, para Francisco. Dice, ¿es incompatible postular si tiene su fuente regular de iniciación o postdoctoral? No, no hay incompatibilidad. Tomo lo que dijo la Consu al final. El tema, que hay dos cosas con otros instrumentos. Lo primero es ver las bases de los otros instrumentos. Nosotros no tenemos incompatibilidad en nuestras bases con otros instrumentos explicitados. Hay otros concursos, por ejemplo, a veces el postdoctoral, por un tema de, hay veces no se puede postular a otro tipo de financiamiento, pero eso tiene que verlo en el otro, digamos, instrumento. Y lo segundo es la disponibilidad de horario. O sea, si yo tengo mucha dedicación horaria en otros proyectos, en otros tipos de financiamiento, tengo que ver si eso alcanza para postular en un FONDEF. Ok. Y hay dos preguntas que se pueden formular en conjunto a propósito de la madurez del proyecto. Susan Lear Sierra pregunta, ¿cuál es el TLR inicial? Y Fanny Peterman Rocha pregunta, ¿hay que sí o sí tener resultados preliminares para postular? Sí.
El TRL de entrada es 4, estamos hablando de un prototipo ya validado en una escala de laboratorio o escala pequeña de validación, o prototipo de baja resolución, se habla a veces. Ese es el desde, ese es el piso, ¿ya? Por lo tanto, respondo al tiro a la segunda pregunta. Necesitan resultados previos para poder entrar, o sea, una validación que es un TRL 4 de entrada. Ok. Catalina Aguirre nos consulta, también para Francisco. ¿Cómo encajan los proyectos de interés público con los objetivos relacionados al mercado? Buena pregunta. Catalina, apliquemos la definición general de mercado como ese lugar teórico donde ocurren, donde está la oferta y la demanda, sacando el precio, sacando el lucro y la venta. En este sentido, cuando tú tienes una oferta y una demanda de cosas, perfectamente un proyecto de interés público puede encajar. El proyecto de interés público se genera en base a la demanda de un problema que hay que solucionar. Y uno ofrece esa solución. Ahora, paréntesis, no olviden que todo proyecto, aun cuando sea de interés público, requiere un proyecto o una idea de sustentabilidad económica, porque las cosas no se hacen gratis, digamos. ¿Ya? Por favor, por si acaso. Eso. Perfecto. Una pregunta para Consuelo. Fanny Peterman pregunta, ¿el director puede postular a este proyecto además de hacerlo a un FONDEF o un FONDECIT? Consuelo. En función de cuál es el proyecto que se está postulando. O sea, si es el mismo proyecto que se está postulando en 3 instancias distintas, puede postularlo, pero no va a ser adjudicado. Nosotros tenemos procesos de revisión de duplicidad de proyectos financiados entre FONDECIT, con la Corfo, con distintas instancias del ecosistema. Y además existe una cláusula que a ustedes como directores les exige ser responsables de autodeclarar si el proyecto está siendo financiado, ya sea en su etapa de postulación o durante la ejecución, en caso de que se puedan adjudicar un segundo fondo vinculado a los mismos objetivos que se están ejecutando con el proyecto FONDEF. Por lo tanto, ahí, en cuanto a postular el mismo proyecto, no es la idea. Primero porque el instrumento tiene reglas distintas y objetivos distintos. Por tanto, hay una lógica dentro de elegir postular un proyecto a un FONDEF IDEA I+D, que es distinta a la que va en la decisión de postular un proyecto a una investigación tecnológica. Son etapas de desarrollo totalmente distintas, con desafíos y objetivos del instrumento distintos. En cuanto a la participación de la persona en más de un proyecto, eso ya lo respondimos, dijimos que sí, siempre y cuando la dedicación horaria le permita, ¿cierto?, ejecutar 2 proyectos distintos en paralelo. Gracias, Consuelo. A propósito de los aportes, la misma Fanny Peterman pregunta, para Consuelo, ¿puede el aporte del 15% de los 212 millones ser en capital humano? El aporte del 15% es el aporte de la institución beneficiaria. Y ahí es valorización de lo que la institución considere pertinente que va a aportar. Pueden ser recursos humanos, pueden ser infraestructura, equipamiento, lo que sea necesario. Gracias. Sofía Bustos, Chaimovic. Hola, Sofía. Pregunta para Paula. ¿Los aportes de las entidades mandantes, en el caso de instituciones de interés público, pueden ser no pecuniarios? Sí, acuérdense que existen 2 tipos de proyectos. Para los proyectos de interés público, los aportes pueden ser incremental o no incremental. ¿Ya? Lo importante es que cumplan con el 15% o con el 30% que solicitamos, el mandante, que hace el rol de asociado. Vale, gracias. Pero para Consuelo, Mane Chávez formula la pregunta, dice, en caso de ser más de una beneficiaria, ¿el 15% de aporte es la suma de los aportes de todas o cada una debe aportar un mínimo de 15%? Para Consuelo o para Paula. En su conjunto, tanto los aportes de las instituciones beneficiarias, en su conjunto, deben sumar el 15%.
Por otro lado, el aporte de las entidades socias en su conjunto deben sumar al menos el 30% del subsidio solicitado. Gracias, Consuelo. Víctor Riquelme dice, en el caso de la postulación de bien público, ¿hay un mínimo de aporte incremental para las instituciones asociadas o puede ser completamente no incremental? Consuelo. Para proyectos de interés público podría ser completamente no incremental y sea valorización de recursos humanos. Por ejemplo. Gracias. Felipe Navarro nos dice, ¿puede ser usado un proyecto FONDEF IT como resultado previo? Francisco. Hola Felipe. Sí, nosotros creemos que hay áreas, particularmente salud, agroforestal, mejoramiento genético, pesca, incluso que podrían tener la necesidad de hacer varios FONDEF. Ahora, ojo, lo importante es que el FONDEF postulado, que viene con un resultado previo de otro FONDEF, represente un avance en el desarrollo del TRL del FONDEF anterior y no darse vuelta sobre el FONDEF anterior. O sea, tiene que haber un avance en la escala de desarrollo del producto hacia un producto final que se vaya acercando cada vez más. Eso es muy importante. También para Francisco, otra pregunta. Dice, ¿podría aplicar con un producto prototipo que actualmente está en desarrollo y evolución que ya es parte de un proyecto FONDEF? Sí, pero voy a poner un acento y un detalle en la respuesta. Ojo con que si es parte de un FONDEF que está en desarrollo, nosotros pedimos en el IT resultados demostrados de un TRL4. Eso significa que el resultado tiene que estar validado. Me explico. Si el proyecto FONDEF que está en desarrollo todavía no termina su fase de validación, va a ser muy difícil que eso se presente como un resultado previo y eso debilita un ITE en términos prácticos en la postulación. Eso quiero dejarlo muy claro, porque en la pregunta dice que está en desarrollo o que está en ejecución. Entonces, cuidado con ese punto ahí, porque a veces lo que sí puede pasar también es que, me pongo un ejemplo, estamos en esta etapa de postulación y el proyecto termina en abril del próximo año, pero ya para enero o marzo tenemos el resultado, tenemos los datos y ya está la validación. Ahí se puede. Pero si los plazos no son eso y estoy en pleno proceso de validación o no tengo los datos analizados o estoy con un medio, por ejemplo, con no toda la población encuestada tomada en cuenta o con no todo el levantamiento de datos, no. Yo sugiero que ese proyecto se termine y que luego se postule el ITE. Ok. Una pregunta sobre rendiciones para Consuelo. Consuelo dice, ¿el personal preexistente se puede rendir como se hace en FONDEF I+D, cerrado al mes de noviembre? No entiendo muy bien la pregunta, pero sí. Las reglas respecto a rendición de gasto son las mismas para la NID en general, ni siquiera solamente nuestra subdirección. Por lo tanto, sí, el personal preexistente se puede rendir. Las modificaciones que nosotros incorporamos en los documentos de detalle de presupuesto, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos la planilla de costo para postular al proyecto, se mantienen en este concurso. Agregamos algunas mejoras para resolver ciertas dudas que surgían en la postulación del IDEA I+D, para que fuera más fácil en el fondo clasificar de mejor manera la participación de las distintas personas de acuerdo a su categoría, pero las reglas en el fondo se mantienen respecto al IDEA I+D. Ok, gracias. Fabián Barrera nos consulta, dice, esta pregunta es para Francisco. ¿Hay líneas de financiamiento temáticas definidas para los proyectos de interés público? Hola Fabián. No, no hay líneas temáticas definidas para ningún tipo de proyecto en el concurso IT. Acá se pueden financiar todo tipo de proyectos que impacten en todas las áreas que se les pueda ocurrir. Se los digo así de general. Sea interés público o precompetitivo. Vale, gracias. A propósito de territorios, Fanny Peterman pregunta, ¿se va a dar puntaje extra a las regiones como en otras convocatorias? Para Consuelo. Gracias, Leo. Voy a aprovechar de tomar la siguiente pregunta también,
que tiene que ver Sí. con la asignación del 10% a cuánto significa en plata y cuántos proyectos. Porque se me olvidó en verdad comentarlo cuando pasamos por ahí. No va a haber puntaje adicional a proyectos postulados desde regiones. El mecanismo que se decidió implementar en este instrumento para potenciar la postulación desde regiones es dejar este presupuesto reservado del 10% para cada una de las macrozonas. Lo voy a volver a explicar. La asignación del proyecto a la macrozona va a ser en función de la sede de la institución beneficiaria principal que postula el proyecto. Por lo tanto, si tengo un proyecto postulado por la Universidad Católica de Chile como beneficiaria principal y con la Universidad de los Lagos como beneficiaria secundaria, ese proyecto va a quedar clasificado como lista general, no va a calzar para la macrozona sur. Pero si el proyecto toma la configuración Universidad de los Lagos como beneficiaria principal y Universidad Católica de Chile como secundaria, va a quedar clasificado en la macrozona sur. El presupuesto disponible para esta convocatoria en su totalidad es de 7.200 millones aproximadamente. Eso nos permite financiar cerca de 68 proyectos considerando el subsidio máximo. Eso es más del doble de lo que tuvimos en la convocatoria de este año, donde teníamos presupuesto para adjudicar 27. El 10% de ese presupuesto corresponde a 720 millones para cada una de las 5 macrozonas. Es decir, cada macrozona podría tener reservado un presupuesto para adjudicar al menos 2 proyectos. Ahí depende de cuánto subsidio solicita, y hay proyectos que no piden el total de los 212 millones, etc. Si un proyecto, por ejemplo, de la macrozona norte o de la macrozona austral, que son las macrozonas que históricamente han estado más rezagadas respecto de nuestros instrumentos, esa macrozona podría tener en su lista 5 proyectos postulados, y de esos 5, solamente 1 o 2 sugeridos a aprobar. Por lo tanto, a esa macrozona le sobra presupuesto. Esa macrozona va a adjudicar esos 2 proyectos postulados, pero le va a sobrar presupuesto. Y ese presupuesto se reasigna al financiamiento de la lista general. Por otro lado, el otro extremo es la macrozona centro-sur, donde históricamente la Universidad de Concepción, la Universidad de Biobío tienen mucha presencia en nuestros instrumentos. Y probablemente ahí vamos a tener o 50 proyectos postulados tal vez, o 40 proyectos postulados desde la macrozona centro-sur. Esa lista va a estar muy gordita y solamente va a poder adjudicar de manera como asegurada 3 proyectos. Teniendo, supongamos, 10 proyectos sugeridos a aprobar que quedaron sin presupuesto dentro de la macrozona, esos proyectos se mueven a la lista general y pasan a competir con la lista general de los que, perdón la expresión, pero en el fondo, los que sobran de todas las macrozonas y la lista de la región metropolitana. Espero haber aclarado un poquito más. Sí. Consuelo, hay 2 preguntas que son prácticamente la misma, de Paula Uribe y de Manes Chávez. Una es, si un equipo de trabajo es el equipo de trabajo de distintas zonas, ¿a qué macrozona queda asignado el proyecto? Esa es una. Y la otra es, en caso de beneficiarios de distintas macrozonas, ¿cuál es el criterio para asignar el proyecto a la macrozona correspondiente? Perfecto. Acuérdense que nuestros proyectos son institucionales. Por lo tanto, aquí no estamos mirando dónde trabaja la persona que compone, cada persona que compone el equipo. Lo que nosotros vamos a mirar es la identificación de la beneficiaria principal. Esa beneficiaria principal va a tener sedes. La Universidad Católica de Chile, como estábamos trabajando, si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que vi ahí a Carolina Torres me tirará las orejas, tiene 2 sedes solamente, Santiago y Villarrica, creo que es la otra. Por lo tanto, al postular ese equipo de investigación, ese director
va a tener que identificar cuál es la sede que está postulando el proyecto. Tenemos proyectos que se han ejecutado en la sede Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y por lo tanto podrían clasificarse desde Villarrica. Pero nosotros vamos a tener la atribución de pedir cualquier tipo de respaldo que demuestre que ese proyecto está siendo ejecutado efectivamente desde la sede Villarrica. Así que no va a ser tan fácil para cualquiera asignarse a una sede que no corresponde a la que efectivamente ejecuta el proyecto. ¿Ah? Eso. Y respecto de, bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? La beneficiaria principal es la que define la asignación a la macro. Perfecto. Gracias. Una pregunta para Francisco, ahora de Eduardo Morales. Consulta, dice, ¿existe un valor máximo para la adquisición de equipos? Hola, Eduardo. A ver, nosotros no tenemos estipulado por bases un valor máximo de adquisición de equipos, pero dos alcances. Primero, recordar que esto no es un FONDEF de equipamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Los 212 millones a veces se van 120, 140 millones en un equipamiento. Cuidado con eso, porque además, digo, el segundo punto, uno espera que un FONDEF tenga gastos de operación, es decir, que ese equipo pueda ser operado, haya investigadores, haya un trabajo de investigación que se haga en eso. Entonces, en realidad, el equipamiento se evalúa en su justo mérito de necesidad. Segundo, se evalúa en el justo mérito del uso del equipo. Me explico, si hay un equipamiento extremadamente caro, 50 millones, que se va a usar en el último mes de trabajo con un solo objetivo, la pregunta es, ¿por qué no se subcontrata? Por ejemplo. Lo tercero ahí es lo que significa comprar un equipamiento a veces muy caro en términos de instalación, los plazos, etcétera, ponerlo en marcha, profesionales que necesitan para tener el equipamiento. O sea, todo eso envuelve una evaluación que a veces viene un equipo extremadamente caro, le digo a nuestro amigo Eduardo, para que tenga claro al momento de postular un poco qué equipos se pueden comprar en términos y cuáles no, no teniendo restricciones. Pero el proyecto, acuérdense que es un proceso, tiene gastos de operación, hay personal y hay un montón de gente que hay que pagar para poderlo hacerlo funcionar en 24 meses. Eso. Quisiera agregar un elemento más, que es en el fondo es mirar al ecosistema que acompaña a nuestros proyectos. En el fondo. En la década de los 2000, efectivamente FONDEF tenía un rol importante en financiar equipamientos de infraestructura en los laboratorios. Pero en la actualidad existen otros instrumentos que se encargan de eso y además existen hasta centros de pilotaje funcionando. Y lo que queremos justamente potenciar y nuestros proyectos rescatan los elementos de las entidades colaboradoras y de la generación de convenios de colaboración justamente con estas entidades que pueden aportar al desarrollo del proyecto, aportando el acceso a un espacio de pilotaje, por ejemplo, el acceso a un equipo fundamental para la validación de la tecnología, a través de, por ejemplo, los hubs de transferencia tecnológica. Queremos en el fondo que amplíen la mirada de las interacciones que ocurren en el ecosistema más allá de lo que es su propia institución y su laboratorio. Eso les va a permitir a la vez tener más redes de trabajo, acceder a posibles nuevos socios que pudieran estar interesados en la tecnología y ampliar como la mirada del impacto que puede tener el proyecto también. Vale, gracias. Preguntas referidas a personal. Natalie Ulloa consulta. ¿Es compatible la inclusión de personal que ya trabaja actualmente en un FONDEF IDEA? Respondo yo. Sí. Natalie, la verdad, no, nosotros no tenemos una restricción, sí hay que tener cuidado nomás, que tengan, ¿no es cierto?, las horas disponibles para dedicarle al proyecto, ¿ya? Eso hay que tener cuidado, que sea efectivo, pero no tenemos una restricción. Vale, gracias Paula. Víctor Riquelme pregunta, para personal preexistente,
¿puede parte de su jornada ser pagada por el proyecto? Eso es para Francisco. Voy. Víctor, sí, entendiendo parte de su jornada, hay un punto que hay que, no sé, voy a aclararlo respecto de lo que dices. Por ejemplo, si tú tienes una persona a honorario, 100%, y tú me dices, la mitad lo voy a pagar yo con recursos del FONDEF, con la subdirección CIA, y la otra mitad me lo va a pagar, por ejemplo, la beneficiaria o me lo va a pagar la sociedad, sí, se puede, ¿no es cierto? Ahora, si ese personal es preexistente respecto de la universidad, por ejemplo, las jornadas que se colocan como aporte son una, y ahí tiene digamos, una imagen distinta a lo que te expliqué recién respecto a que si tú ya estás contratado por la universidad y vas a trabajar en un FONDEV y tu dedicación es 30% de tu jornada, ese es un paquete que se valoriza como 30% y en base a ese paquete se paga, por ejemplo, el pago adicional, no parte del pago adicional, ¿ya? Eso para aclararlo un poco al tiro, ¿ya? Una sola acotación. El poder cargar al subsidio el pago de una remuneración de un personal preexistente está sujeto a las restricciones de que esa persona tenga una remuneración menor a 2,5 millones. Esa es la única forma en la que van a poder, en el fondo, cubrir parte de esa remuneración con el subsidio. Si ese sueldo es mayor a 2,5 millones, no hay opciones de que nosotros lo podamos financiar. En ese caso tiene que irse por la vía de un pago adicional que puede ser máximo de 500,000 pesos por participar del proyecto. ¿Ya? Eso es importante. Gracias. Consuelo, para ti también esta pregunta de Víctor Riquelme también. Si uno de los investigadores pertenece a una institución que no es la beneficiaria ni asociada, ¿su institución debe aparecer como beneficiaria secundaria? No necesariamente. Depende del rol que va a tomar esa persona y, a ver, yo siempre digo que cuando toman la decisión de involucrar a una beneficiaria secundaria, tienen que tomar en cuenta también los impactos que significa administrativamente ejecutar un proyecto con más de una institución. Eso significa, por ejemplo, que al momento de rendir cuentas, las declaraciones de gasto de las dos instituciones tienen que estar al día para poder liberar, por ejemplo, el siguiente giro, o para cumplir cualquier tipo de, en el fondo, rendición financiera. Para poder solicitar una prórroga, las dos instituciones van a tener que estar al día. Y así, entonces, hay una carga administrativa que acompaña la ejecución de proyectos con más de una institución que no es menor. Sobre todo cuando se combinan instituciones públicas con instituciones privadas, que tienen reglas de declaraciones de gasto y de rendiciones distintas. Por supuesto que cada institución también tiene ciertas reglas sobre las libertades que le otorgan a sus académicos para poder participar de instancias tipo proyectos de colaboración con otras instituciones. Por lo tanto, depende mucho en verdad de cada caso. Si es una participación puntual en un cierto proceso por unos 6 meses del proyecto, por ejemplo, yo sugeriría incorporar a esa persona como un investigador, más bien como asesor del proyecto que participa de la tarea puntual, más que involucrar a toda la institución. La idea de incorporar a una institución apunta, por un lado, a generar capacidades de investigación en esa institución, y que por eso está esta repartición del subsidio mínimo del 20%. Entonces también hay que pensar, si sumo a una institución beneficiaria secundaria, porque va a participar un solo investigador, ¿cómo esa institución va a ser capaz de gastarse el 20% del subsidio? Si no hay equipo de investigación que acompaña a esa investigación, a ese investigador. Bueno, ahí es donde justamente esa regla apunta a que se cree un equipo asociado a ese investigador en esa línea, y vamos potenciando en las regiones, por ejemplo, en las instituciones menos potentes,
la creación de nuevos equipos asociados a la investigación aplicada. Pero en el fondo esto es un desarrollo, es una historia que se va a ir construyendo a través de la ejecución de estos proyectos. Entonces, efectivamente, no es obligatorio, esa persona podría participar como persona independiente, parte del equipo recibiendo un honorario, por ejemplo, siempre y cuando su institución madre, por así decirlo, le dé los permisos para poder hacerlo. Vale, Consuelo. Para ti también otra pregunta, de Cristian Vidal. Dice, si la fecha de cierre del concurso es en abril, ¿cuándo se conocerían los resultados? ¿Cuál sería la fecha de inicio de los procesos adjudicados, de los proyectos adjudicados? Esperamos poder entregar los resultados en septiembre y que los proyectos partan en noviembre. Ese es como el calendario. Vale. Scarlett tiene otra consulta para Consuelo también. Dice, en el punto 2.3, dice que las actividades del proyecto y sus resultados deben tener un impacto ambiental positivo o neutro. ¿Cómo se mide o evalúa aquello? Eso es parte del proceso de evaluación. En el fondo hay varios elementos. Por un lado, los proyectos que se postulen y que trabajen, por ejemplo, con elementos peligrosos, van a tener que tener sus certificados de bioseguridad. Y eso es parte de lo que documentos que se requieren al momento de contratar el proyecto. Entonces, un proyecto podría detener su ejecución en el fondo porque no cumple con la normativa de tratamiento de los desechos que genera. Uno podría imaginarse también impactos mayores, por ejemplo, exploraciones mineras en la alta cordillera que pudieran afectar la conservación de glaciares, etc. Esos son elementos que se rescatan en el mismo proceso de evaluación. O sea, uno podría decir, oh, alto ahí, primero no hay permisos que autoricen la intervención de zonas protegidas, por ejemplo. A eso apunta un poco esa cláusula, ¿ya? Ok. Rodrigo Salazar tiene una pregunta para Francisco. Tiene que ver con un tema que revisamos antes. Dice, ¿es posible postular a este concurso en paralelo al desarrollo de un FONDEF View? Los resultados del proyecto serán sobre TRL4, pero el cierre del proyecto está programado para mayo del 23. Hola, Rodrigo. Aquí el tema no son los cierres. Te voy a dar la respuesta haciéndote una pregunta para que lo medites. Tú, con los resultados que vas a obtener al cierre de mayo 2023, ¿podrías enviarlo a una publicación antes, en abril, por ejemplo, cuando se cierre este concurso? Si la respuesta es sí, si tus resultados ya están validados y son robustos como para enviarlos a publicar, por ejemplo, o a presentar en un congreso, podría publicar. Pero si no, no. Yo creo que el tema no es el cierre, es cuando están los resultados validados y cerrados como tal. Esa es la respuesta. Perfecto. También para Francisco, Yerko Ramírez pregunta, si un director de proyecto IDEA de Santiago puede participar en un IT como parte del equipo de un proyecto en Arica. La IDEA de Santiago está actualmente en ejecución. No hay ningún impedimento de movilidad regional, nacional de los directores, investigadores. Puede postular, participar en un equipo que está en Arica. Ahí, si es que él está trabajando en un FONDEF, cuidado sí con las dedicaciones. Es lo único que les puedo decir. Vale, y hay una última pregunta. Ya estamos, según la hora que habíamos fijado para este encuentro, para esta conversación. Florencia Navarrete pregunta para Francisco. En el caso de un proyecto precompetitivo, ¿la asociada debe aportar de forma incremental también, al igual que la asociada? Bueno, debe ser que no. A ver, voy a traducir esa pregunta. Yo creo que la pregunta de... ¿Quién era Florencia, no es cierto? Florencia Navarrete, sí. Florencia. Estoy leyendo, traduciendo un poquito la pregunta. En un proyecto precompetitivo, la beneficiaria tiene que aportar un 15% del subsidio que se solicita, máximo 212 millones. Ese 15% puede ser incremental o no incremental en el caso de la beneficiaria. En el caso de la asociada o asociadas,
ellas deben hacer un aporte equivalente al 30% de este subsidio de los 212 millones, el cual, en el caso de ser precompetitivo, debe ser incremental. Y al existir más de una asociada, todas deben aportar. No en igual cantidad, pero todas deben aportar. Incremental. Esa es la respuesta que traducí un poquito de lo que yo creo que ella estaba preguntando. Okay. Gracias, Francisco, y gracias a todos quienes nos acompañaron en esta tarde en la presentación de la Investigación Tecnológica IT 2023. Les quiero recordar algunas cosas. Hay una encuesta en el chat de este Zoom. Les pedimos que la consulten justamente para mejorar estas conversaciones, talleres de acompañamiento y de conversación sobre nuestros instrumentos. Contarles de nuevo que el 18 de abril del año 23 a las 5 de la tarde, este proyecto cierra sus postulaciones, este concurso. Entonces que estén atentos, pensando en los plazos que las universidades tienen al comienzo del año y un montón de otros elementos que hay que considerar. Y nada, agradecerles a todos esta conversa que se ve muy cercana, pero les quiero contar eso, que fuimos finalmente más de 210 personas en esta conversación tan amable de la tarde. Contarles también que las preguntas que no hayamos podido responder ahora van a estar en las preguntas frecuentes correspondientes a este concurso en la página Ayudani disponibles para ustedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas Hasta gracias. luego, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias.